Bueno, yo creo que se escucha bien. ¿Más cerca todavía? Vale, pues así, entonces. Vale. Perfecto. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Lo primero, muchas gracias por venir, porque sé que un sábado de verano a las 9 de la noche pues demuestra ese compromiso también por poner a la juventud en el centro del debate. Muchas gracias a Lara también por la organización de estos actos. Y bueno, sin más, yo creo que esta Semana Negra es muy importante, esta Carpa de la Palabra es muy importante, sobre todo en estos momentos donde la censura parece que está a la orden del día y parece que hay que dar las gracias y decir que qué suerte tenemos por poder venir a hablar aquí de lo que queremos, de lo que nos importa y de lo que realmente queremos defender. Y lo que hoy nos trae a hablar aquí es las políticas de juventud, con esos increíbles ponentes que posteriormente pasaré a presentaros, aunque yo creo que todos y todas más o menos ya les conocéis. Y es que cuando hablamos de las políticas de juventud tenemos que tener claro que no es algo lejano, sino que mucha gente a veces piensa que no te afecta tanto la política, y la política es tu día a día. Frente a quien normalmente la gente joven también, y esa es la reflexión y la pedagogía que tenemos que hacer todos y todas las que estamos aquí, cuando nos dicen, oye, a mí es que me da igual la política. Hablábamos el otro día de los muchos que dicen, a mí me la pela la política, no quiero saber nada, todos los políticos son iguales, y es que realmente hay que explicar que no todos son iguales, que lo que va a pasar dentro de unos días, cuando tengas que gastar solo 5 minutos para ir a votar, va a reflejarse en el cambio de tu día a día. Cuando tengas que pagar igual 1.500 euros o 2.000 euros, como se pagan en algunas comunidades autónomas, o cuando solo tengas becas, cuando tengas una alta renta, eso es lo que va a demostrar dónde está realmente tu voto y tu pensamiento. Por eso es tan importante que ejerzamos los jóvenes esa reflexión, ese debate y vayamos a votar. Y de eso sabemos mucho los jóvenes asturianos, y a mí me gusta mucho siempre hacer esa reflexión de que tú ahora mismo eres un joven en Asturias, te levantas para ir al trabajo, ir a la universidad y oye, pues puedes con esos 30 euros de tarifa plana moverte por toda Asturias, o por ese tren gratuito que luego también hablaremos. Si tienes la suerte de tener 18 años, pues podrás ir seguramente con el Spotify gratis, con el bono cultural. Pero es que encima cuando te matriculas en la universidad, somos la segunda comunidad con la matrícula más barata de toda España. Está más o menos en 800 euros de media, lo cual es un gran logro y es algo que está haciendo esta comunidad autónoma. O mismamente, si te quieres independizar, pues tendrás esa ayuda que se aprobó del bono de alquiler joven. Y algo que no siempre se tiene en cuenta o no todo el mundo lo valora es que esa subida del salario mínimo interprofesional nos afecta mucho a las personas jóvenes, también sobre todo a las mujeres, y esa reforma laboral ha hecho que muchos contratos se conviertan en indefinidos y que por fin dejamos de tener contratos basura, que no teníamos uno, sino que teníamos varios. Por eso yo creo que cuando hablamos de esas políticas de juventud no podemos centrarnos únicamente en un solo tema, sino que tenemos que hablar de esa transversalidad, porque los jóvenes tenemos mucho que decir, no en el futuro, sino en el presente, porque tenemos problemas del presente y queremos que se hablan y se debaten. Ahora queremos hablar de empleo, queremos hablar de esa salud mental que es tan importante y que en esta ciudad también hace pocos meses hubo esos casos de suicidio que tanto nos preocupan en la gente joven, y yo creo que ellos van a poder explicaros en cada ámbito un poco qué se propone y qué es importante para nosotros. Y sí que quería terminar esta reflexión, nuestra primera intervención, hablando de, y ya sabéis que si no lo digo los que me conocéis no puedo terminar una intervención, pero es que entraba en Gijón y veía ese cartel de Gijón no permite las agresiones sexuales, y venía reflexionando y diciendo que las mujeres jóvenes nos jugamos mucho también estas elecciones, nos jugamos nuestros derechos. La política estatal realmente es la que va a decidir si nosotras estamos protegidas por leyes de violencia de género, si nosotras podemos abortar libremente, porque el disparate es que si tienes 16 años y te quedas embarazada, no vas a decidir tú si puedes abortar, lo va a decidir un juez por ti si tu familia quiere que tengas ese bebé.
Cuando hablamos de violencia de género y estamos escuchando cómo se dice que ha tenido un divorcio duro, eso nos afecta. Y en Asturias tenemos la gran suerte, y yo por lo menos me siento más segura sabiendo que las instituciones sí que me protegen, sabiendo que tengo un centro de crisis 24 horas abierto los 365 días del año para poder acudir contra las agresiones sexuales, sabiendo que tengo una red de acogida de casos de violencia de género ejemplar y sabiendo que se potencia y se dan formaciones para que las mujeres jóvenes puedan seguir avanzando. Por eso yo creo que encima la campaña que se está haciendo también desde Juventudes de España de Todo al Rojo, que podéis también rascar aquí y ver que si os toca derecho o retroceso cuando votemos ese 23J, es tan importante. Entonces yo sin más sí que me gustaría presentaros a los ponentes que hoy tenemos aquí para dar la palabra al primero, que va a ser Iván, en intervenir. Iván, aparte de ser compañero de Juventudes Socialistas, es miembro de la Ejecutiva Autonómica y aparte ahora es el número 4 al Congreso de los Diputados, así que sin más os dejo con él para que nos hable un poco de vivienda y de transporte joven. Gracias. Bueno, pues buenas noches, tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación en este encuentro. Muchas gracias, Olaya, por tu intervención. La verdad que comparto mesa con gente por la que me siento muy querido y a la que yo también quiero un montón. Así que bueno, nos damos cita aquí para hablar de lo que nos jugamos el próximo 23 de julio, que es tanto como decir todo. Nos lo jugamos todo y especialmente nos lo jugamos los jóvenes. Hablaba ahora Olaya de las políticas feministas y de la importancia que tienen aquí en Asturias, donde afortunadamente tenemos un gobierno por el que somos referencia en políticas feministas, pero yo ahora vengo de la Feria de Indianos de Colombres, de estar recorriendo por allí la feria. Vengo muy contento además porque la acogida que estamos teniendo es espectacular, la gente nos da ánimos, por iniciativa propia se acercan a nosotros, la verdad que da gusto y se nota que esto va para arriba y que hay mucha carrera todavía hasta el próximo 23 de julio. Pero venía pensando, porque decían por la radio que hay pues mucho voto joven, hombres, que van a votar a Vox o que tienen la intención de votar a Vox y que lo van a hacer porque dicen sentirse atacados por los mensajes feministas y por las políticas feministas, que tienen un problema al fin y al cabo con el feminismo. Y yo como hombre oigo esto y flipo, os lo juro que flipo, porque ¿qué les parece mal? ¿Qué parte de esas reivindicaciones feministas de los derechos de las mujeres del 51% de la población les parece mal? ¿Qué les parece mal? Que te hagan ver, por ejemplo, que se trata de una persona y no de un trozo de carne, que gocen de igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un empleo, de acceder a unos estudios, que sean libres de elegir su tipo de familia si un día deciden formar una, que tengan la libertad sexual que tenemos nosotros de decir que sí o de decidir en cualquier momento que no, que se les garantice al fin y al cabo pues la seguridad tanto física como psicológica en esos espacios abiertos y por supuesto también en los privados. Si no te va que el 51% de la población pues goce de plena igualdad de los derechos que gozamos el 49%, pues el problema no lo tienes ni con las mujeres, ni con el feminismo, ni con los hombres que podamos ser aliados de ese feminismo y además muy orgullosos de ello. El problema, chaval, lo tienes contigo mismo y tienes un problemón que se llama machismo. Así que tienes de aquí al 14 días en adelante para hacértelo mirar. Y si no lo haces por ti, no lo haces por tu madre, no lo haces por tu hermana, no lo haces por tu prima, por tu novia, porque no la tengas o por lo que sea, hazlo por ti, porque no está de más en esta vida lo de ser buena persona. Así que ahí esta reflexión quiero empezar con ella. Y luego ya entrar un poco en materia de lo que veníamos a hablar aquí, que era ese programa electoral con el que nos presentamos al próximo 23 de julio a estas elecciones a Cortes Generales. En estas elecciones a Cortes Generales, aunque solo sea por frenar a esa derecha que está desbarrada, echada al monte, ya merece la pena votar al Partido Socialista, especialmente aquí en Asturias, donde nos jugamos 7 diputados y somos la única fuerza capaz de sumar. Pero es que además, ayer fui con la compañera Sonia Fidalgo, que cierra la candidatura, y con Merce Otero, y con la compañera Conchi, que va de suplente, fuimos a Madrid, donde también estaba Víctor, a la presentación del programa electoral. Aquí tenemos un programa electoral que si, como decía, solo el hecho de frenar a una derecha que va
a acabar con todo. Además, ya van a cara perro a acabar con todo, porque Vox estos días ya habla incluso de meter mano en el Tribunal Constitucional, acabáramos. Pero aunque solo fuera por eso, además sumamos este programa electoral, que son 270 y pico páginas. No os voy a decir que os las leáis, nos la tenemos que leer nosotros, que nos toca defenderlo por toda Asturias estos días, por supuesto, por toda España. Pero si le echáis un ojo en diagonal, os aseguro que además podréis estar muy orgullosos de votar y de pedir el voto para el Partido Socialista. Y entre otras cosas porque a mí me gustaría centrar un poco esto en materia de vivienda y en materia de movilidad, dos cosas que a la gente joven pues nos tocan bastante de cerca. En materia de movilidad pues son muchos los motivos por los que las personas jóvenes nos movemos pues de manera cotidiana o también de manera excepcional pues por Asturias o por España. Pues nos movemos por ir cada día a nuestro lugar de estudio, al instituto, al centro de formación profesional, a la universidad. Nos movemos para desplazarnos hasta nuestro centro de trabajo, por ocio, por vacaciones, que al final también pues hay experiencias que solamente puedes vivir cuando eres joven y porque es el momento, porque tienes el tiempo y porque tienes la oportunidad para ello, ¿no? A veces también, bueno, por amor incluso nos movemos por España. Leía estos días en Twitter que sobre mucha gente que decía haber cogido un alsa por amor. Yo reconozco aquí que también he cogido alguno, no fue una buena inversión, pero bueno, la verdad que hay muchos motivos por los que nos podemos desplazar en el día a día y, como decía, también de forma excepcional. Así que por voluntad o por necesidad, por esa necesidad de moverse en transporte público, hemos visto como este último año, desde que todos sufrimos en nuestros bolsillos el impacto de la guerra en Ucrania y el alza de los precios, el Gobierno de España ha actuado, ha tomado decisiones. Los que se dejaban a la suerte de cada uno lo que fuera con tu vida, ese tiempo, por suerte, pasó. Lo dejamos atrás con la moción de censura y volvimos a reafirmarnos en 2019, no en una, sino en 2 ocasiones. Así que se apostó por la gratuidad de las cercanías, que hoy en día siguen vigentes aquí en Asturias hasta 2026, gracias a esa interlocución que mantiene constante el Gobierno del Principado con el Gobierno de España. Se impulsó ese programa de verano joven, que este verano está ya en vigor, con ese 50% de descuento para la alta velocidad, con ese 50% para que la gente pueda conocer Europa, abrirse, salir y ver mundo, ver Europa con el Interrail, con ese 90% de descuento en media distancia y también en las líneas estatales de autobús. Y al final no se queda aquí, porque claro, ayer vamos a Madrid, conocemos de primera mano el programa electoral y vemos que a futuro este programa electoral, a través de él, el Partido Socialista es consciente de esa situación pues, de vulnerabilidad que en parte padecemos los jóvenes pues, por esos salarios, en algunos casos, en muchos, por desgracia, precarios, y por las dificultades que nos toca atravesar por la franja de edad a la que pertenecemos. Se propone ampliar esos descuentos hasta la gratuidad total del transporte público urbano para estudiantes y para niños hasta los 24 años. Es una medida muy ambiciosa, pero también con un impacto muy fuerte. Y también, pues, entre otras medidas, facilitar la adquisición de bicicletas eléctricas en un momento en el que se demuestra la utilidad y la sostenibilidad que facilitan y que cada día son más los usuarios de este vehículo, que hay que empezar a llamarlo como tal, también lo es, sobre todo para la movilidad más próxima, ¿no? ¿Por qué se toman estas decisiones? Porque el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, toma conciencia plena de que en los núcleos familiares, en una situación bastante fastidiada, tienen que nosotros, que hasta que salimos al mundo laboral carecemos de ingresos, somos una fuente importante de gasto, con los estudios, con el transporte, con muchas cuestiones. Y el Gobierno de España, por suerte para todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores de la casa, toma cartas en el asunto y toma esta serie de medidas que además nos propone seguir ampliando. También el otro tema, que no es baladí, es muy importante cuando uno ya acaba sus estudios, si no antes porque se tenga que ir fuera de casa a estudiar, acaba teniendo la necesidad de tener una primera vivienda. Y en materia de vivienda, el Gobierno de España también ha tomado decisiones y ha ido muy lejos, apostando fuerte porque la gente joven podamos emanciparnos, podamos salir de casa sin que nos cueste un ojo de la cara y sin tener que dedicar
más del 50% de los ingresos al pago de una vivienda. Y es que ayer lo sacaba Juventudes Socialistas de España en una campaña magnífica que se llama Todo al Rojo, porque este 23 de julio nos la jugamos todo al rojo, nos lo jugamos todo al rojo, que no estamos dispuestos a vivir en un zulo de 20 metros cuadrados pagando 1.200 euros, porque no cabe en ninguna cabeza, excepto en la del PP, que en una libertad malentendida, para el casero, que no para el que arrenda, el que alquila la casa, entienden que la libertad está en poner el precio que tú quieras y no en poder pagar menos de lo que se estima oportuno, que suele ser en torno al 30% de los ingresos dedicados al pago de una primera vivienda, a cubrir esa necesidad. Pues ante esa tesitura de alza de precios, de unos ingresos que son más bajos de lo que lo podían ser para la juventud hace unos años, el Gobierno de España impulsó el bono de alquiler joven, que bonificaba hasta el 50% de la totalidad de un piso, que podían ser pues también un 30% si oscilaba entre los 600 euros y en 900 euros en zonas de alquiler tensionado. Impulsaron la ayuda directa para la adquisición de viviendas en concejos de menos de 5.000 habitantes, porque era también muy importante. Y los jóvenes de hasta 35 años se podían beneficiar de estas medidas aquí en toda España. Pero es que va más allá, porque, como decía, este programa electoral ambiciona muchas cosas y nos ayuda también a que a los más jóvenes veamos que, joder, no nos tenemos que ceñir a hacer voto de pobreza tampoco, que también podemos dedicar nuestros ingresos a algo más allá de pagar movilidad y pagar transporte, y propone cosas como seguir consolidando este bono de alquiler joven del que antes hablaba, también ayudas directas para el alquiler de primera vivienda habitual, y además una medida que me parece súper puntera, que era desarrollar y aplicar una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, porque claro, si vives justo no te da tiempo a ahorrar para una entrada de un piso, y los pisos tienen unas entradas, como sabréis, me imagino, pues bastante importantes, de un porcentaje bastante alto. Entonces yo no puedo, con 29 años seguramente, o mucha gente, no podrá haber ahorrado lo suficiente como para dar la entrada de un piso, que aquí en Asturias pues estará un poco más barato, no mucho más, pero que en grandes ciudades, en Gijón, en Oviedo, en Madrid, estamos hablando de pisos por encima de los 200.000 euros, 50.000 euros. Hablamos de entradas de más de 70.000 euros. Una persona joven o se mete en casa y come poquito y no sé, o no ahorra 70.000 euros así como así, dependes también de que te ayuden, y no puede ser, porque buscamos también esa independencia. Así que se impulsa a través del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, 2.500 millones de euros, ahí es nada, para ayudar a los jóvenes menores de 35 años a un sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de primera vivienda. A mí esta me parece una de las grandes medidas, de verdad, de este programa electoral, y una gran medida por la que votar el próximo 23 de julio al Partido Socialista. Va más allá, va también a ampliar el parque público de vivienda, a que el 30% de las viviendas de la vivienda pública que se construya se dedique sí o sí, se reserve a los jóvenes entre 18 y 35 años, o a dar ayudas directas para también el acceso a la vivienda, a estos nuevos formatos de vivienda, de cohousing o régimen cooperativo, porque claro, hay que adaptarse a los tiempos también, y construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, garantizando que la mitad de ellas, 90.000, vayan destinadas a los jóvenes. Yo hasta aquí mencionar estas partes del programa electoral y dar paso a una persona a la que conocí la primera vez que yo puse un pie en la Casa del Pueblo de todos los socialistas españoles, en Ferraz, a la que conocí en una reunión a la que asistiríamos unas 40 personas, y los únicos por debajo de los 35 años éramos él y yo. Yo en mi caso tenía 21, yo calculo que él tendría 23. En aquel momento, la verdad que yo creo que por la proximidad de edad pues hicimos buenas migas. Él iba como trabajador del Partido Socialista del País Valencià, yo como secretario entonces de movilización y redes de la Federación Socialista Asturiana. Ya no como trabajador, Víctor, sino te tenemos aquí como secretario general de las Juventudes Socialistas de España. También, ahora, además de eso, puedo decir que después de tantos años, un buen amigo. Así que os dejo con Víctor Camino. Bueno, buenas
Buenas noches ya, muchas gracias. Siempre Asturias por la acogida. Gracias Olaya, gracias Iván, gracias Roberto. Y bueno, yo quería empezar un poco saltándome el guión porque es cierto que me quería preparar alguna cosa, pero yo creo que es momento de improvisar en este punto de la historia en el que estamos y de cara a este momento electoral. Venía viendo Twitter cuando me dejaba la cobertura del tren de Madrid a Gijón y veía una imagen de una conversación de WhatsApp de un jefe que enviaba una foto de que en la pizarra le habían puesto que cuándo se pagaban las horas extras. Entonces el jefe en ese grupo de WhatsApp de los trabajadores les decía que inmediatamente se reuniesen todos para ver de dónde había salido esa pintada y quién le estaba exigiendo pagar las horas extra. De eso van estas elecciones, compañeros y compañeras. Van de que hay jefes, hay caseros, hay matones que están haciendo la vida de la gente joven más incómoda. Y hay socialistas que tienen que ir a votar y gente que no es socialista también para pararles. Porque a mí, fijaos, me dicen, es que quieres que te paguen las horas extra. ¿Serás sanchista? No, oye, no soy sanchista, soy un joven que quiere que le reconozcan sus derechos. O los caseros que ahora mismo están poniendo en duda que tengan que pagar los honorarios a la inmobiliaria gracias a la ley de vivienda, como bien comentaba Iván. ¿Eso también es ser rojo? ¿Es ser socialista? ¿Es ser piojoso? Pues sí. Somos rojos, somos sanchistas porque queremos que se reconozcan nuestros derechos. O si vas por la calle siendo una persona del colectivo LGTB o siendo una mujer, tienes derecho también a que esté penalizado el que te piropeen, el que te persigan. Por supuesto, si quieres que eso pase, que esté al menos contemplado en la legislación, que esté regulado, sí somos sanchistas. Como decía Zapatero, ¿acabamos con el terrorismo etarra? Sí somos socialistas porque realmente creemos en un mundo adelante, no hacia atrás. Y estas elecciones van de eso, van de ir hacia adelante, van de intentar que los que nos hacían la vida imposible en los colegios, los matones, los que nos agredían por ser mujeres o por ser colectivo LGTB, por ser jóvenes, por ser discapacitados, por tener esa diferencia, ahora mismo no entren en los gobiernos. Porque os imagináis, después de todo lo que hacen en los colegios y en los institutos, ¿qué harán en los gobiernos? Por eso es importante la movilización. Veréis, aquí estamos presentando un libro. Iván se ha traído el programa electoral, no sé si luego firmará ejemplares. Yo he traído el panfletillo de Todas Rojo, es más pequeñito, pero tiene un QR que próximamente estará toda la agenda joven que hemos peleado dentro del propio Partido Socialista. Porque veréis, a mí también creo que estamos en un ambiente de confianza, en un ambiente abierto. Juventudes socialistas pelean mucho para que estén incorporadas las iniciativas de la gente joven en los programas del Partido Socialista. Y muchas veces nos dicen, por ahí no. Y nosotros decimos, bueno, por ahí quizás. Y al final, en ese programa, a pesar de estar diluido, hay medidas tan importantes como medidas relacionadas con ese match laboral que queremos hacer un update, ¿no? Para que el empleo no le haga ghosting a las personas de 23 a 24 años que no encuentran trabajo, nada más salir de su formación profesional o de su universidad. Por lo tanto, hace meses recuerdo que esta idea se la comenté a Nadia Calviño, la vicepresidenta, y le sonaba chino. Decía, ¿pero cómo vais a poner Tinder laboral en el programa? Y yo, bueno, en el programa electoral del PSOE igual no, pero en el de Juventudes va a estar. Vale. 3 semanas después me habló su gabinete y dijo, mira, para adelante, que es una buena idea, y ayer tuve la suerte de estar con ella y me dijo que sí, que el match laboral iba a estar y que lo trabajaríamos con su gabinete. Son cosas que no se cuentan, pero que están. Son cuestiones de actitud. No somos juventudes para estar todo el rato diciendo a todo que sí o que nos hagan los programas, porque toda política que no haces te la hacen. Y nosotros hemos venido aquí para hacer política, para trabajar, para reunir a los secretarios y secretarias generales, que Olaya también pone encima de la mesa la voz de Asturias en todos los consejos y en todas las reuniones. Estamos para intentar diseñar un mundo que no nos lo escriban, un mundo por escribir. Yo veo encuestas, veo gente desmotivada, más motivada, pero es que nada está escrito. Si es que tenemos 120 años de historia, sabiendo que nos hemos enfrentado a guerras civiles, a transiciones, a dictaduras, a unificaciones, a democracias, a pandemias, a guerras. Y no quiero decirlo del volcán, porque aquí en Asturias no ha habido volcán, en Valencia yo no viví el volcán, pero sí que lo hemos padecido emocionalmente, ¿no? Y ahora mismo, ya que estamos en la Semana Negra, estamos viviendo un tráiler de una película de terror. Una película de terror, luego si hay ruegos y preguntas, Bueno, la cuestión que hemos vivido estas semanas un tráiler de una película de terror.
Un tráiler en el que veíamos que Feijóo, Abascal, Feijóo se ponían de acuerdo para generar gobiernos en los que, como punto número 1, quitaban todas las banderas LGTB de los ayuntamientos. Como punto número 2, cambiaban las consejerías o las concejalías de igualdad por concejalías de familia. Y también que empezaban a cuestionar, aparte de los derechos de las mujeres del colectivo LGTB, los derechos de la cultura. Y yo que estoy ahora aquí en un espacio cultural, quiero reivindicar que hay que parar la censura, que la censura no es una opción en todos los gobiernos o en ningún gobierno. Porque no es posible que ahora mismo estemos viendo cómo están generando censura a la película de Buzz Lightyear, que salen dos mujeres besándose. Pero vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿En qué momento de la película estamos? ¿Queremos realmente que ese tráiler de esa película de terror se materialice? Para eso estamos aquí. Yo os quiero enumerar también de forma muy rápida todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa, todo lo que hemos hecho y todo lo que está por hacer, con un lenguaje un poquito joven, porque a veces somos un poco viejóvenes, es verdad. Yo creo que yo ya tengo muchas canas desde que entré en Juventudes. Cuando conocí a Iván, os juro que no tenía ninguna cana y ahora tengo canas hasta en la barba, y es por intentar recuperar esa normalidad. Nosotros hemos desplegado un panfletillo donde hay medidas interesantes, pero sobre todo también se reivindica lo que se ha hecho. Y hoy es un día especial porque hoy se casa Tamara Falcó, no sé si lo sabéis, es la boda del año. ¿Ya se ha casado? Seguro que no ha huido, no se ha... Bueno, nosotros, para reivindicar que no todos somos Tamara Falcó, creemos en una formación o en una igualdad de oportunidades que realmente regenere ese ascensor social que nos representa. Ese ascensor social que se hace con más becas, que se hace con más plazas de formación profesional, pero plazas de formación profesional que no se privaticen, porque el otro día estaba hablando, y lo voy a entrecomillar, con el payaso de Nuevas Generaciones de Madrid, que es una persona que decía que había chupitos gratis para todos y es el programa electoral de Feijóo, y decía que ellos defendían la formación profesional. Decía, verás, chico, la formación profesional, cuando está privatizada, ahí la defendéis, pero cuando es pública y cuando el hijo del trabajador y la trabajadora puede acceder a ella, ahí ya no, vamos a dar becas a los ricos, que se lo merecen, vamos a darle beca a Tamara Falcó. Pues nosotros no queremos beca a Tamara Falcó para pagarle la boda. Nosotros queremos que haya una igualdad de oportunidades que amplíe las becas a nivel universitario y a nivel de formación profesional. Queremos también bonos para que aprenda inglés hasta Alberto Núñez Feijóo, que ya veremos si tiene tiempo. Decía que empezó hace un par de lunes, pero si cumple las promesas como las cumple él, que son, la verdad, es bastante mentiroso a nivel global, pues nosotros vamos a hacer que, como decía Aramis Fuster, que tenga idiomas, querida. Él y Rajoy también, y todos los jóvenes de este país. Porque al final necesitamos generar ese espacio de que la gente aprenda idiomas. No todos tenemos o nacemos en los barrios o en los lugares en los que nacen ellos. Por eso no nos parecemos. Lo decía el otro día también Bueno, hasta luego, compañero, y muchas gracias por venir. Bueno. Oye, muchas gracias y nada. Bueno, pues eso tiene... cuidado. Bueno, a veces pasan estas cosas. Se habrá escapado de la boda de Tamara Falcó, creo. Pero bueno, no, es normal. Y bueno, y ya para también desplegar este programa, lo que contábamos, ese bono de idioma, esas becas, ese match digital, ese match laboral para que haya una conexión entre el empleo y la formación, pues bueno, estamos trabajando para intentar conseguir que este programa se parezca a la gente joven. Veréis, me están diciendo siempre por WhatsApp que los jóvenes somos de extrema derecha, que los jóvenes estamos vinculados a Vox y que se está votando en clave de 18 a 24 años por primera vez a la extrema derecha. No es cierto. El primer votante, y aquí si se hacen encuestas postelectorales, siempre va en primer lugar al Partido Socialista. Bueno. Es que es una cosa... Bueno. Pero en definitiva, presentamos esta campaña aquí, que creo que es importante reconocerlo, aquí en Asturias, aquí en esta caseta, en esta Semana Negra, para decir que esto no es cuestión de azar. Los derechos no aparecen por azar, no aparecen de generación espontánea, no pones en un caldero 2 ingredientes y aparecen derechos como quieren hacernos creer la derecha. Y yo siempre se lo digo. El otro día he tenido oportunidad de tener debates con el Partido Popular y con la derecha y les decía que yo estaba tranquilo porque
ellos van con retraso, pero finalmente reconocen los derechos del colectivo LGTBI 15 años después, reconocen el derecho también de las mujeres 15 años después, e incluso reconocen la reforma laboral. Porque claro, el otro día decíamos, Feijóo y Borja Semper decían que la reforma laboral estaba bien. Y entonces pensábamos, pues que repongan a Alberto Casero y que lo hagan el candidato para las próximas elecciones, porque estas las va a ganar Pedro Sánchez y tendrán que buscar un sustituto. Así que con esta actitud, con estas ganas, yo quiero dar las gracias a Asturias por darme este espacio y sobre todo por empezar un camino, una campaña que vamos a ganar, que nadie nos haga bajar la cabeza a los socialistas y a las socialistas. Quedan 14 días de campaña y cada día vamos increciendo. A por todas Pedro Sánchez, a por todas Asturias, a por todas Iván, Roberto, Adriana y todos los compañeros y compañeras que van a afrontar esta campaña con optimismo. Que nadie nos diga lo que tiene que pasar. Muchas gracias. Y doy la palabra a Roberto. El otro día estuve en una conversación también con una asociación de los representantes universitarios y bueno, y le quería agradecer también esa cooperación con Juventudes Socialistas, todo el trabajo que ha realizado y sobre todo todo el trabajo que vas a realizar. Un abrazo, Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Y gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde-noche en esta carpa de la palabra. Qué importante es la palabra, antes lo decíais, qué importante es explicar las políticas, porque estas elecciones van de políticas, no van de políticos. Siempre lo dice nuestro presidente Adrián Barbón y yo creo que es una idea que tenemos que rescatar, porque es muy necesario hablar de esas políticas, de las políticas que queremos hacer, pero también de las que hemos hecho en estos últimos años. Es un lujo estar en esta mesa con estos compañeros y compañeras. Bueno, Iván lo tengo de compañero en la Ejecutiva Autonómica, sabéis que es número 4 al Congreso. Además, hemos trabajado mucho en estos últimos 4 años. Iván ha estado trabajando en el Ministerio de Transportes y ha tenido una fuerte implicación con los temas de Asturias, con los temas de Gijón, y en él hemos tenido siempre un enlace en el Ministerio para trabajar por Asturias. Y en Víctor y Olaya podéis ver, bueno, pues 2 jóvenes que lideran Juventudes Socialistas de España y Juventudes Socialistas de Asturias. También tuve la suerte de tener a Jesús, el secretario de organización, como compañero diputado en estos últimos meses. Como veis, tenemos mucho talento. Y cuando decimos que los socialistas hacemos políticas para los jóvenes, no solo hacemos políticas para los jóvenes, hacemos políticas con los jóvenes, y eso es muy importante. Por eso estamos haciendo un llamamiento al voto socialista el próximo 23 de julio, porque estos 4 años han sido 4 años de recuperación de derechos, de políticas también muy centradas en la gente joven, y no podemos permitir que esas políticas no tengan una continuidad y que no podamos consolidarla. Decía Víctor que el otro día nos veíamos en una reunión con representantes de la CREU, de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, y así fue porque en estos años, tanto desde el partido como desde las juventudes, como desde el Gobierno, como desde el Grupo Parlamentario en el Congreso, hemos hablado mucho con los jóvenes, hemos hablado mucho con los estudiantes, con sus representantes. Yo en estos 4 años fui portavoz de universidades del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y yo creo que con los jóvenes, con los representantes de los estudiantes, es el colectivo con el que más veces nos hemos reunido en las iniciativas parlamentarias y en las leyes que teníamos en marcha, que fueron muchas, 214 leyes en total, pero de esas 214 hay una serie de leyes muy importantes para los jóvenes en materia educativa, que es de lo que yo os voy a hablar brevemente. Bueno, estamos haciendo un llamamiento al voto para el Partido Socialista, que es muy importante, pero yo os voy a invitar a que hagáis un ejercicio de cuál fue el punto de partida. Estamos en 2023 y si nos vamos 10 años atrás y nos vamos al 2013, nos encontramos con el gobierno del Partido Popular, un gobierno que duró, como sabéis, hasta 2018, y fue un gobierno que, como consecuencia de la crisis financiera, la salida que propuso a esa crisis financiera se basó en el recorte como política principal. Y los jóvenes y las políticas para jóvenes en materia de educación, y especialmente en becas, formaron parte de esos recortes. ¿Qué hizo el Partido Popular en esa etapa del 2013? Dificultaron el acceso a las becas, pusieron requisitos más duros para acceder a una beca, rompieron algo muy importante que hemos recuperado ahora los socialistas en el gobierno, que es el carácter subjetivo de la beca, es decir, tener derecho a una beca
en función de tu situación socioeconómica. Es decir, que ningún chico, ninguna chica se quede sin estudiar en este país por una cuestión socioeconómica. Como hemos podido estudiar muchos de nosotros con becas públicas. Hicieron otra cuestión más, que fue una subida generalizada de las tasas universitarias, lo decía Olaya antes, y disminuyeron, por supuesto, el presupuesto para becas. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues el cóctel fue letal. La expulsión de miles de estudiantes del sistema, porque o bien no podían acceder a él, no podían acceder a la educación superior, o bien no podían continuar sus estudios. En el 2018 los socialistas hicimos una moción de censura. Pedro Sánchez empezó a ser presidente del gobierno y a partir de ahí se empezaron a revertir todos estos recortes, se empezaron a recuperar derechos y empezamos a recuperar presupuesto para becas. Hay que dejar claro que cuando Pedro Sánchez inició esa política que continuó durante todos estos años, también después de ganar las últimas elecciones, las de 2019, el Partido Popular estaba gobernando, pero en ese mismo contexto el Partido Popular también podría haber hecho eso en sus presupuestos y en sus políticas, pero no lo hizo, porque tiene una agenda clara, oculta, que no nos cuentan. Ahora están hablando, sí, de subir el salario mínimo, de que van a hacer, de que van a mantener la reforma laboral. Antes hablabais de Casero. Yo recuerdo aquella tarde en el Congreso de los Diputados, cuando teníamos los acuerdos cerrados para aprobar la reforma laboral, que los dos diputados, aquellos dos diputados navarros, que fueron unos diputados tránsfugas, estuvieron toda la tarde diciendo vamos a votarla así, pero vamos a votarla, y cuando al final parecía que la reforma caía y el Partido Popular había hecho cambiar, por decirlo de una manera suave, la intención de voto de esos dos diputados que ahora están en sus filas, y parecía que la reforma laboral no salía adelante, el Partido Popular rompió a aplaudir y a reír de alegría. Esa misma reforma laboral que ahora dice Feijóo que quiere mantener, que no está tan mal, reían de alegría. Imaginaros la cara que se les puso cuando el diputado obrero, cuando Casero, se equivocó. ¿Qué hicieron después? Intentar desprestigiar al sistema diciendo que había sido un fallo informático, etcétera, etcétera. Pues eso es a lo que hemos estado haciendo frente estos 5 años en el Congreso de los Diputados. A eso es a lo que ha tenido que enfrentarse este gobierno. Os hablaba del tema de becas. En los últimos presupuestos generales del Estado, de 2023, más de 2.500 millones de euros invertidos en becas. Hemos puesto en marcha una serie de reformas esta legislatura para recuperar derechos para los jóvenes y en materia educativa han sido medidas muy importantes. La principal, por supuesto, toda la reforma que hemos establecido en el sistema de becas, aumentando las cuantías, recuperando la posibilidad de tener beca sin esos requisitos que endurecían, es decir, por una situación socioeconómica, y haciendo reformas a nivel del Estado para bajar las tasas universitarias. Hace poco había un titular de prensa que decía que en Asturias era el sitio donde menos tenían que bajar las tasas universitarias para aplicar esa nueva normativa del gobierno. Y eso no era una cuestión casual, eso era resultado de que los gobiernos socialistas, el de Adrián Barbón y anteriormente también el de Javier Fernández, cuando el Partido Popular aplicaba recortes, aquí hacíamos la agenda social asturiana para mantener el estado del bienestar y congelamos las tasas universitarias. Por eso tenemos las tasas que antes nos decía Olaya. Es decir, que en estos 5 años solo hemos hecho trabajar para recuperar derechos, para que todos los jóvenes de este país, independientemente de su situación socioeconómica, tengan derecho a la educación, tengan derecho a formarse, tengan derecho a labrar un futuro. Y no podemos permitir que el próximo 23 de julio eso se convierta en una involución. Tenemos que hacer un llamamiento a votar por las políticas, por estas políticas, políticas para toda la sociedad, pero sobre todo, hoy estamos hablando de políticas de igualdad para los más jóvenes. Así que por eso, compañeras y compañeros, os llamo a la máxima movilización, porque el próximo 23 de julio vamos a ganar, tenemos que ganar, pero no tenemos que ganar por nosotros, tenemos que ganar por ellos, por todos y todas, por esa ciudadanía que tanto nos necesita, especialmente los más jóvenes. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias a los tres por vuestras palabras. Sabéis que el cartel ponía debate, yo sé que es tarde. Han ido refugiándose de la lluvia unos cuantos espontáneos que yo creo que les ha quedado muy claro lo que teníamos que contar aquí y lo importante que son las políticas de juventud. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención o si queréis iros ya a comer. Tenemos ahí el micro, me enseñan. Vale, pues no estáis muy callados. Ahí va. No voy a ser simplemente muy breve. Hoy aparecía una noticia en los medios de que en la red social de TikTok, que si excluimos a los indiferentes o que no saben que van a votar, la mayoría van a votar a la derecha o a la extrema derecha. Yo tengo la impresión de que es una cosa que compete a las juventudes socialistas, a los jóvenes de la izquierda, no solamente a los del PSOE, que la impresión es que se está perdiendo la batalla en las redes sociales. ¿Qué se está haciendo para movilizar a la gente joven para que muchos puedan convertirse en influencers, tuiteros y que realmente tengan una influencia que pueda contrarrestar esos mensajes, esos vídeos que aparecen y que realmente son los que llegan a la gente joven, porque tienen la costumbre, me temo, de que se informan casi mayoritariamente en las redes sociales y no en los medios de comunicación. Voy a quitar ya lo de la derecha mediática madrileña. ¿Qué se está haciendo para movilizar a la gente joven para que no se pierda la batalla de las redes sociales? Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias y bueno, yo creo que es importante el tema de redes sociales, pero sí que aquí, y además yo soy politólogo, hice mi trabajo de final de grado sobre la incidencia de las redes sociales en las elecciones y en la participación electoral, y bueno, estamos viendo que realmente ahora mismo los medios de comunicación son los que determinan o arbitran la relación, los tradicionales, los que arbitran la relación entre ciudadanía y política o sistema político aún. ¿Qué ocurre? Pues ¿qué nos pasa? Yo estoy muy preocupado con el tema de medios, como lo está el presidente y como lo está el Partido Socialista, porque el 90% de las tertulias y de los medios de comunicación ponen a gente que está hablando de la personalidad del presidente, de si es un narcisista, de si es un malvado, de si quiere aferrarse al poder, y eso es preocupante. A nivel joven, lo que está pasando es que, claro, vivimos en un momento en el que las personas de 16 a 24 años se han socializado post-15M. Es decir, no ha habido un momento en el que hayan visto ni el bipartidismo anterior, ni gobierno como el de Mariano Rajoy, ni lo que ocurría con las becas o los recortes de derecho con la sanidad y con la educación en el periodo de 2011 a 2018. Por lo tanto, es muy fácil generar mensajes incendiarios que vayan pues en contra del gobierno y que la gente se los crea. O que haya mensajes tipo lo de que te vote chapote, ¿no? Que no tiene ningún contenido, pero refleja una actitud. ¿Qué nos ocurre? Como Partido Socialista y como Juventudes Socialistas en muchos casos, que estamos, venga a hablar de datos. La gente quiere actitud ahora mismo porque hay una situación más positiva a nivel general en el Partido Socialista, porque estamos de remontada, porque el presidente ha hecho 2 cara a caras y los ha ganado, el de Ana Rosa y el de Pablo Motos. Y eso no era una cuestión de datos, que también era una cuestión de, por ejemplo, el vídeo que hicimos de Juventudes, que estuvo muy bien, en el que le preguntaba Ana Rosa a Pedro Sánchez sobre los datos del paro juvenil. Y decía, ¿cuánto ha bajado? Le preguntaba el presidente a Ana Rosa, ¿cuánto ha bajado el paro juvenil? Decía 2 puntos. Y Pedro Sánchez le replicaba y decía, no, 6. Nosotros metíamos a Belén Esteban, que ahora mismo vuelve a ser nuestra, y había una frase que decía, que hacía como que le callaba la boca y decía, ni mu, ¿no? Pues así, un joven o una joven habrá dicho, ostras, me parece gracioso, es meter política, porque no estás dejando de meter política, pero sobre todo actitud de rigor y actitud de que, oye, nosotros hemos bajado el paro juvenil. O bueno, o otro ejemplo, y con esto ya acabo, el presidente va
por insistencia de Juventudes Socialistas, porque esa medalla nos la vamos a colgar nosotros y nosotras, a un podcast que se llama La Pija y la Kinky, que yo he escuchado algunas veces y que es de jóvenes que hablan de sus vidas, de cosas cotidianas, pero que lo ve mucha gente joven que ni siquiera sabe lo que pasa en la política real, ¿no? Entonces, ahí ya, metiéndonos en unos espacios, ganándole el cara a cara a Pablo Motos y Ana Rosa y a las hormigas, que son muy pejigueras, pero una hormiga es de Vox y otra del Partido Popular, pues ahí conseguimos generar esa actitud de que somos rebeldes, somos el Partido Socialista y que cuando se trata de ir hacia adelante o hacia detrás no hay quien nos gane en progreso. Por lo tanto, creo que lo estamos haciendo, es cierto, y aquí voy a hacer una autocrítica. Tarde, porque si nos hubieran hecho caso a las Juventudes Socialistas muchas veces estaríamos en otro sitio, sin campañas tan irreverentes como las que podemos ver en algunos sitios, pero también importantes, porque nos tenemos que atrever. Y yo creo que hay que atreverse, que hay que tirar hacia adelante y que sobre todo se nos tiene que tener en cuenta. Pero es verdad que lo estamos haciendo y yo espero que esto es como la canción de Si nos dejan. Si nos dejan, igual el voto joven lo conseguimos, pero que nos dejen. Yo, antes de si hay alguna pregunta más y si no cerramos, por matizar también y aportar más a lo que decía Víctor, es verdad que hace poco salía un estudio, yo creo que lo hemos comentado en algunas veces más que hemos podido juntarnos, de que 1 de cada 4 hombres entre 18 y 25 años niegan, por ejemplo, la violencia de género, 2 de cada 4 ven que los celos son algo bueno dentro de las relaciones de pareja, ese amor romántico del que hablamos, y eso es de lo que realmente se nutren los partidos de extrema, que se nutre el Partido Popular y se nutre Vox. Con eso, ¿qué están haciendo? Utilizar TikTok, que si entráis, y lo decía muy bien el compañero cuando hacía la pregunta, a mí me están saliendo todos estos días, oye, ¿a quién vas a votar? Y la respuesta siempre es a Vox o al PP. ¿Por qué? Ahí no hay respuesta. ¿Y te gusta el presidente del gobierno? No. ¿Por qué? Porque lo está haciendo todo muy mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de hacer estas campañas que son tan buenas y son llamativas y dan un plus a la gente que no sabe cómo le afecta la política o que no le importa tanto la política y cree que no sirve de nada ir a votar, pues llamar un poco la atención y explicarles realmente con pedagogía, sin ser superiores a ellos porque no entiendan o no les importe la política, por qué es importante y cómo les va a afectar. Pero sí que es cierto que en hombres jóvenes nos tienen el terreno y hay que ser sinceros en esto. Están liderando ellos con una captación muy buena en las redes sociales con mensajes de criminalizar al colectivo LGTBI y dejarles con una imagen que no es, en mensajes de, lo explicaba muy bien Iván también, de las mujeres están haciendo esto porque tienen derecho a esto, nos están quitando realmente nuestros privilegios, que no es otra cosa que lo que lucha realmente el feminismo. Entonces nos queda mucho camino por delante, creo que poco a poco se puede ir haciendo, pero falta educación no solo en las redes sociales, que también que son muy tóxicas y muy peligrosas para la salud mental de los y las jóvenes ahora mismo, pero falta educación poco a poco en las escuelas. Si en tu casa tienen unos valores, la escuela tiene que saber por lo menos explicar las opciones que hay y realmente qué fue la historia de nuestro país, para que esos jóvenes de 18 años que empiezan a votar ahora y no saben todo lo que ha pasado, no se han interesado por ver cómo ha sido la historia realmente de España y lo que puede ser que gobiernen otros, sepan y puedan valorar realmente sus opciones. O sea que yo, por mi parte, no sé si hay alguna cuestión más. Sí, Laura. El programa electoral como tal, para el 23 de julio no habla de renta básica como tal, ¿vale? En esos términos, pero sí que habla no solamente para la franja joven de ayudas directas al alquiler, sino para todas aquellas personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad, lógicamente, que gocen de acceso a un parque público de vivienda para que puedan, en primer lugar, cubrir las necesidades de vivienda y a mayores, lógicamente, que no vean sus ingresos como, bueno, que tengan un umbral de ingresos mínimo con el que poder ya no subsistir, sino bueno, poder vivir. Sí, y hago un apunte también, aprovechando que tengo el micrófono en la mano, a raíz de lo que comentabais del voto joven y que se va a la extrema derecha y sobre todo la presencia en redes sociales.
nosotros aquí en Asturias fuimos de los primeros partidos autonómicos, a nivel autonómico mejor dicho, que entramos en TikTok, porque consideramos que era un nicho de presencia de gente en una franja de edad muy concreta. Efectivamente, la gente más joven, yo tengo un hermano de 13 años y vive con un móvil en la mano, pero es que lleva con un móvil en la mano prácticamente desde los 7, se lo intentas quitar y las manos van al pan, o sea, es una cosa tremenda. Tenemos una fuerte presencia además para ser un partido autonómico, para ser TikTok, y no ser el PSOE nacional. Tenemos ya más de 1000 seguidores en TikTok en Asturias, que está muy bien. Costó mucho encontrar el formato con el que llegar a los jóvenes a través de TikTok, pero yo creo que hemos dado con la tecla y estamos incidiendo mucho en ella. Y además, porque soy bastante optimista en esto, es cierto que hay voto, como decía al inicio, hay voto joven de hombres que se va a Vox, pero el otro día las encuestas ya ven que el voto joven vuelve al PSOE y lo celebro muchísimo, porque claro, veíamos que hace unos años se iba o al PP o a Podemos, y el voto joven, permitidme los términos, ha vuelto a casa, a donde siempre ha estado, al partido referencia del progresismo, ¿no? Y sí que es cierto que hay que trabajar muchísimo, con mucha pedagogía, de tú a tú, a esas personas que ahora mismo se puedan ver, a esos hombres jóvenes que puedan verse representados por Vox, y además desarmándolos, porque ellos podrán gritar más alto, pero nosotros podremos hablar bastante más claro. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería agradeceros evidentemente a tener todo un secretario general de las Juventudes Socialistas de España y a nuestra secretaria general de Juventudes Socialistas de Asturias aquí en Gijón, en la Semana Negra, en un sitio de reivindicación, de darle una vuelta de tuerca a las cosas, de cultura y además de diversión, donde gente de todo tipo pasa por aquí y disfruta de la Semana Negra en esta Carpa de la Palabra o en otro tipo de actos. También muchísimas gracias a Roberto, actual diputado, y a Iván, futuro diputado por Asturias del Partido Socialista en el Congreso. Así que me alegra muchísimo a mí, como secretario general de Gijón de Juventudes, teneros aquí hablando, además de política de juventud, que es determinante. Respecto al tema que comentábamos de las redes sociales, yo os diré una cosa. Creo que nosotros tenemos que elegir los campos de batalla en los que vamos a pelear. Y las redes sociales no son para nada un campo de batalla democrático, ni mucho menos. Los algoritmos de las redes sociales tienen un sentido. Los algoritmos de las redes sociales deciden cosas que la gente normalmente no es capaz de percibir. Entonces, nosotros como partido sí que tenemos que tener presencia en las redes sociales. Pero donde nosotros ganamos la batalla es en la educación. Es en los colegios, es en las universidades y es, como comentábamos antes, haciendo política de juventud y teniendo becas que permitan a la gente formarse y teniendo una serie de mecanismos que le permita a la gente desarrollar un pensamiento crítico, como por ejemplo este tipo de actos, que cualquier persona que se vaya a refugiar de la lluvia puede entrar aquí y aunque sea un poquito, que se le derrame un poco de discurso socialista por encima, aunque solo sea eso. Así que muchísimas gracias, compañeros, por teneros aquí, mucho ánimo y a por todas. Bueno, ahora sí ya lo resumía también muy bien Sergio. Vamos a acabar ya el acto, que ya también es tarde. Daros las gracias de nuevo a todos y a todas por venir. Yo creo que nos queda claro el mensaje que tenemos que lanzar, no solo a la gente joven, sino a la sociedad en general, de lo que nos jugamos este 23 de julio. Gracias a Roberto y a Iván, y sobre todo también gracias a Víctor, que viaje express a Asturias, que mañana se va a las 9 de la mañana para Madrid, que siempre está ahí para nosotros. Así que yo creo que le podremos ver a él mucho más y a estos dos compañeros en el Congreso de los Diputados. Así que muchas gracias por venir y nada, nos vemos pronto.